segundo parcial, según reglamento, uno puede hacer examen o trabajos. Y en esta ocasión, desde hace algunos años, he preferido dejar una tarea de trabajo. Y se van a dar cuenta que es sumamente importante, porque nos inmiscuimos ya a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes en su segundo año de Derecho ya van a inmiscuirse a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso yo les garantizo que ni siquiera muchos profesionales ni siquiera ingresan, no porque no puedan, sino que simple y sencillamente no se les da la oportunidad de buscar sentencias y analizar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a sabiendas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción hacia nosotros. Hay muchas sentencias que nosotros deberíamos de estar al pendiente de lo que ocurre, porque la propia jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad siempre observa esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por eso es importante trabajar para el segundo parcial estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la metodología? Bueno, ¿y qué es lo que se quiere en estas sentencias? O este trabajo a segundo parcial. Primero, hoy definimos, ya tenemos ya los grupos, hoy les voy a dar su sentencia a cada grupo. Ya con su sentencia, ya el grupo dispondrá cómo hacerlo, pero la sentencia obviamente la encuentran ustedes en cualquier lugar, está en Google, está en Internet, en cualquier parte encuentran ustedes las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia particular se busca, se localiza, y ¿cuál es el siguiente paso? Leerla, analizarla y presentarla. Leerla, ya ustedes dirán cómo se lee por el grupo de 10, analizarla, ustedes dirán cómo se analiza, pero para la presentación, que va a ser en presentación ante todos los demás compañeros, en esa presentación no más de 20 minutos, compañeritos, por favor, no más de 20 minutos, no más de 20 minutos, porque después de la presentación empieza el diálogo y el comentario que alguno de ustedes o mi persona vamos a hacer. ¿Qué voy a calificar yo en esa presentación? Hay tres grandes partes. Tres partes, por favor, poner atención. Tres partes que se va a calificar en esa presentación por análisis de las sentencias que ustedes van a hacer. Tres partes. La primera parte, es un paréntesis, la primera y la tercera son facilísimas, o sea, ahí no hay pierde. Cierro paréntesis. La primera parte es, nos van a dar a conocer los hechos del caso. Los hechos. ¿Qué fue lo que provocó que este caso fuera hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los hechos? Eso lo encontramos ahí en la propia sentencia, y la propia sentencia hace un resumen de esos hechos. Pues eso es lo que nos tienen que exponer. Los hechos, para que conozcamos los hechos. Viene el caso de los niños de la calle, y ¿a qué se refiere el hecho? De plano usted, más de alguna vez, porque no vamos a decir que no, ha escuchado el caso de Midna Mat Chan, por ejemplo, versus Guatemala. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Claro que lo ha escuchado. Pero ¿se ha preguntado alguna vez en qué consiste ese caso? ¿Por qué llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué derechos se violentaron? ¿Y cómo, de qué manera fue sentenciado Guatemala? Eso no lo sabemos. Hoy sí lo vamos a aprender. Porque saliendo un curso de derechos humanos sin conocer la jurisprudencia de la Corte, perdóneme, o mucho más, si no conocemos casos emblemáticos contra el Estado de Guatemala. Entonces, esa es nuestra tarea en el segundo parcial. Y el segundo parcial realmente equivale a los 40 puntos.
sea que es muy importante esto, porque el grupo que exponga correctamente y haga la presentación correcta, pues tendrá su puntero. Eso sí, muy importante, en años anteriores me recuerdo con gran satisfacción que el que vigila a los compañeros es el propio grupo. Ahí no hay para más. Recuerdo que en las presentaciones hacen y dicen, mire, formalmente somos 8, pero trabajamos solo 6. Los 2 que no trabajaron son fulano y mengano. ¿Qué voy a hacer yo ahí? No le voy a poner nota a fulano y mengano, porque el mismo grupo está diciendo él o ellos no trabajaron. Y el grupo, y en trabajo en grupo es importante, como siempre les he dicho, la amistad es muy buena, máximo en esta profesión. Sean amigos, sean compañeros, el futuro les espera. El futuro profesional les espera. Lo que se ruega es un poquito de esfuerzo. Esfuércense. Y este tema, lo que más se persigue, lo que más se quiere, vuelvo a insistir, es inmiscuirse en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conocer, lo ideal sería todos los casos que ha tenido contra el Estado de Guatemala, pero no puedo porque hay pocos grupos en comparación de los casos, y hay 6 casos que voy a dejar que no son contra el Estado de Guatemala, sino que son contra otros estados latinoamericanos, pero que veo que son importantes que también nosotros las conozcamos. Entonces, la idea es esa, que hoy se lleva su sentencia. Ya ustedes dirán cómo se juntan, eso yo no me meto, pero sí es importante que ustedes en el día de la presentación lo hagan con 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas? ¿Qué partes voy a evaluar? La primera, como dije, es los hechos. Los hechos, ahí está en la sentencia. Ahí ustedes lo narran, no hay problema. Tercera parte, la Corte de Conciliación, cómo resolvió el caso, que eso está en la parte final de la sentencia. Ahí dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina o declara que el Estado de Guatemala es violador de los derechos humanos en contrafulano tal, y de una vez dice, y lo condena a la reparación siguiente. Esa es la parte tercera que me tenían que poner. Por eso les dije, la primera y la tercera, nítida, sin complicaciones. Pero es importante conocer los hechos y qué fue lo que resolvió el Estado, la Corte Interamericana contra el Estado de Guatemala o cualquier otro Estado. Eso. La segunda parte se divide en dos temas, que tampoco son complicados, pero no tan fácil como en la primera y la tercera. Pues eso, la primera, los hechos lo dice la sentencia. La parte resolutiva también lo dice la sentencia al final. O sea, eso es facilísimo. Pero la segunda parte también es sencilla. Pero sí hay que buscar un poquito más. La segunda parte tiene dos elementos. Un elemento que ustedes tienen que exponernos es el fundamento de derecho que utilizó la Corte Interamericana. Fundamento de derecho significa qué convenciones, qué declaraciones, qué pactos utilizó en esa sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La idea es familiarizarnos con resoluciones, con convenciones, con declaraciones, con pactos de derechos humanos que la Corte conoce. ¿Cuáles fueron los pactos? ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Qué artículos instó la Corte Interamericana en ese caso? Y segundo elemento de esa segunda parte es qué conceptos, qué definiciones, qué dogmática nos dejó la Corte en ese caso concreto. Por ejemplo, el que les toque los niños de la calle versus Guatemala,
Es una sentencia paradigmática, de hecho es una sentencia que como se utiliza hoy día en cualquier caso similar que conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, ahí nos estableció por vez primera qué se debe entender por interés superior del niño, por ejemplo. ¿Qué se debe entender que un niño, un adolescente tenga un proyecto de vida? Eso es lo que nos tienen que decir. ¿En qué consiste el derecho a la vida? ¿En qué consiste el derecho a la libertad? Ahí nos lo dice la sentencia. El derecho a la justicia, ahí nos dice la sentencia. O sea, repitiendo, la presentación tiene que tener 3 partes. La primera parte, los hechos, el caso. Esto es sencillo. La tercera parte, la resolución del caso. Esto es sencillo. La segunda parte también es sencilla, pero la segunda parte se divide en 2 elementos. El primer elemento, que es el fundamento de derecho, qué convenciones, qué declaraciones, qué resoluciones, qué pactos internacionales de derechos humanos utilizó la Corte en ese caso. Y ustedes tienen que buscar en la sentencia qué definiciones importantes dejó esa sentencia. Y eso, señores, termina sus 40 puntotes del segundo parcial. Y la idea es que al nomás finalizar todos los exámenes del primer parcial, o sea, el primer parcial, cuando ustedes terminen el último examen del primer parcial, el día siguiente hábil que nos toque a nosotros clases ya le tocará al primer grupo. Primero y segundo. Como vuelvo a decir, 20 minutos máximo para cada grupo. 20 minutos máximo para cada grupo. Su exposición. ¿Cómo va a ser su exposición? Libre, como usted quiera. Ya sea que lo haga como yo lo hago, ya sea que ponga usted diapositivas, ya sea que ponga musiquita, ya sea que usted ponga videos, como usted quiera. Como usted quiera. Y lo importante también es que si el grupo son de 10, uno, si mucho, 2 pueden ser los expositores, por favor. 1, si mucho, 2 pueden ser los expositores. No me pueden exponer 3 personas, solo 1. Y vuelvo a insistir, si mucho, 2, por favor. Si mucho, 2. Entonces, recapitulando. Termina el primer parcial, todos los exámenes del primer parcial, y al día siguiente hábil ya empezaríamos con las exposiciones. Primero y segundo grupo, después tercer y cuarto grupo, pues quinto y sexto grupo, y así sucesivamente hasta culminar todos y cada uno de los grupos. ¿Tienen comentarios o preguntas hasta el momento, por favor? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. ¿Qué manda? Buenas noches, una consulta. Sí, cuénteme, don. ¿Usted el día de hoy va a dar el número de grupos a cada uno o cómo lo va a hacer? En eso exactamente voy a hacer ahorita. Ah, muy bien, gracias. Porque ustedes ya me mandaron el listado de grupos con sus integrantes. Eso estoy viendo ahorita, permítanme, voy a ver cuántos son ustedes. ¿Cuántos grupos son? Grupo D, ¿verdad? Sección D. Sección D. Ahorita les paso la sección D porque sí las tenía aquí. Aquí está. Sección D. Sección D, somos 21 grupos. 21 grupos, o sea, vamos a usar 21 sentencias.
¿Estamos de acuerdo? Hay 21 grupos aquí, ¿verdad? ¿Quién me corrobora eso? Sí, licenciado, buenas noches. Roberto le saluda. Son 21 grupos. 21, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Sí, ahí miren, ahí están escribiendo si a alguien todavía le falta. Yo creo que el grupo número 10 está compuesto solo por 4. O sea, bien se pueden adherir al grupo número 10. Licenciado, buenas noches, disculpe la molestia. Sí, don Juan Es que yo le mandé el listado a Montserrat, pero no recibí respuesta. No sé si nos tomaron en cuenta para lo de los grupos. Don Juan Carlos del Águila, vamos a ver. Correcto. ¿Usted es coordinador? Sí, ahí sí que pues democráticamente votaron. No me aparece. No sé si doña Montserrat nos puede apoyar ahí. Si gusta, le puedo brindar a ella mi número de teléfono para que vea para que busque el chat. O incluso ahorita le acabo de mandar un mensaje nuevamente que Aquí, mire, usted no se preocupe que doña Montserrat ya nos escuchó. Cuéntenos de Montserrat. ¿Sí? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Bien, buenas noches, Montserrat, cuéntenos. Mire, Lick, es que yo le envié otro listado a su auxiliar. ¿Cuándo lo envió? Como a las 5, porque cabal un grupo me escribió a las 4:30 y los agregué. ¿Cuántos grupos eran? 21. No, pero 21 tengo ahorita. Así es que yo también unifiqué el grupo 10 que estaba mencionando. Ajá, y agregué el otro. Muy bien. Sí, o sea, el grupo 10 que le aparece a usted ya se unió con el 19, que eran pocos, entonces los uní. Ok. Bueno, entonces imagino que por ahí hemos de estar, licenciado. Ahorita estoy viendo eso. No tenga pena, yo desde el sábado creo que se lo envié, si no mal recuerdo, a la chica, que como solo decíamos Montserrat, no sabía si era apellido, ¿verdad? Pero sí ya se lo enviamos, entonces cualquier cosita, pues quedo atento. Perfecto, entonces Montserrat, estamos con que somos 21, ¿verdad? Sí, casi es. Lo único que hace falta es integración. Sí, así es que en el nuevo documento, como le mencionaba, unifiqué grupos porque había un grupo de 5 y otro de 4, entonces los uní. Así como don Juan Carlos, ¿en qué grupo quedó? En el 10. En el 10. Perfecto, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo importante es que los grupos continúan con 21. Así es, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Disculpe la molestia. Sí, don Manuel, cuénteme. Yo tengo el mismo inconveniente con el compañero Juan Carlos del Águila. Le envié a Montserrat, pero no tuve respuesta. Nuestro grupo es de 10 integrantes, pero no sabemos ni qué número nos corresponde. ¿Quién es el coordinador ahí, don Manuel? Perdone. Mi persona, mi licenciado. Manuel Corado. Así es. Disculpen que los vuelva a interrumpir, solo estaba escuchando que dijeron que el grupo 10, creo yo, se lo unieron con el grupo 19, que tenían pocos integrantes. Y ahorita estaba escuchando que dijo la señorita Montserrat que yo había quedado en el grupo 10, pero mi grupo sí estábamos los 10 integrantes completos. Licenciado, buenas noches. Disculpe, Roberto. Solo para aclararle al compañero Juan Carlos. El grupo de él quedó completo. Los que se unificaron fue el grupo 19 con el grupo 10. El de él no hay problema. Y el grupo del compañero Manuel Corado es el número 21.
Ah, sí, así está, ya aquí lo tengo. Sí, ya me enviaron, Montserrat, ya me enviaron el nuevo listado. O sea que estamos bien, estamos bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a dar, si no, no terminamos. De veras que esto cuesta, aunque ustedes no crean. Muy bien. Pero sí estamos. Hoy sí, muchas gracias, Montserrat. Hoy ahorita me llegó el nuevo listadito. Muchas gracias. Yo sé que es un sacrificio máximo como lo hicieron. No es nada fácil. Esta situación es complicada. Muy bien. Vamos a empezar. El grupo número 1, donde está Alejandra Elizabeth Echeverría Pérez. Alejandra Elizabeth Echeverría Pérez. Buenas noches, licenciado, soy yo. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, usted es el grupo número 1. Y lo interesante del grupo número 1 y lo interesante de esta sentencia es que es la primera sentencia que se emite contra el Estado de Guatemala por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es el caso Blake, caso B-L-A-K-E. B-L-A-K-E. Es de un norteamericano que estaba aquí en las tierras de Guatemala y fue desaparecido, asesinado. Y es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la primera sentencia contra el Estado de Guatemala. O sea, es muy importante conocerla. Así que doña Alejandra ya tiene esa su sentencia. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, a ustedes gracias. Muy bien. Grupo número 2, que está con Jennifer Enríquez Zavala. Buenas noches, licenciado. Muy bien, doña Jennifer. A ustedes les tocó un caso también, no miren, no se va a molestar, pero yo siempre digo, es un caso paradigmático, un caso buenísimo, porque es cierto, es que todos son buenos estos casos. Ustedes, yo sé que están jovencitas, jovencitos, pero y de hecho todavía hay escritos y fotos de prensa del famoso caso de Panel Blanca, que ese caso del Panel Blanca, que en esa época del conflicto armado, pues secuestraban a personas, se las llevaban, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es la segunda sentencia contra el Estado de Guatemala. Entonces a ustedes les tocó el caso Panel Blanca versus Guatemala. ¿Sí, doña Jennifer? ¿Estamos? Muy bien, licenciado, gracias. Caso Panel Blanca versus Guatemala. Número 3. Anthony Aguilar Vázquez. Sí, licenciado, buenas noches. Muy bien, don Anthony. A ustedes les tocó un caso precioso. De veras que yo creo que cualquiera quisiera atender esta sentencia. Es la sentencia que les refería y de hecho es una sentencia con mucha referencia a nivel latinoamericano, especialmente cuando se trata de niñez y adolescencia, de la violencia que sufre la niñez, de la violencia que sufre la adolescencia, y es el caso de Niños de la Calle versus Guatemala. Niños de la Calle versus Guatemala. Muy importante esa sentencia. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra otros estados o cualquier consulta que le hagan, siempre en cuanto se refiere a este tema, siempre mencionan esa sentencia de Niños de la Calle versus Guatemala. Bien. Número 4, se sacó la lotería. Josué Manuel Peralta. Sí, licenciado, ¿Qué manda? ese grupo es de nosotros. Ajá. Ah, perfecto, aquí está don Josué también y aquí está doña Sandra Paola Mejía Galicia. Perfecto. Pues, ¿por qué se sacaron ustedes la lotería? Porque es uno de los casos paradigmáticos de Guatemala, y no solo Guatemala, también de toda Latinoamérica. De hecho, cuando se hace referencia a asesinatos
graves violaciones a los derechos humanos, siempre sale a relucir esta sentencia, que es el caso Mirna Mac-Chan. ¿Estamos de acuerdo, don José Manuel? Y ¿El caso dijo? Paola. Estamos, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Caso Mirna Mac-Chan. Qué famoso ese caso, ¿verdad? Pero lo importante es saber qué pasó ese caso. Que nos expliquen nosotros qué es ese caso. ¿Qué fundamentos tiene la Corte? ¿Qué elementos doctrinarios nos dejó la Corte? ¿Y qué fue lo que resolvió contra el Estado de Guatemala? Bien. Vamos, el número 5. Este también está de moda, especialmente que hay casos nacionales que devienen de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El número 5, don Sebastián González Vélez. Sebastián González Vélez. El licenciado creo que no está, pero él es parte de mi grupo. Ah, bueno, usted es José Guzmán. ¿Así es? Perfecto. Vamos a ver. Sí, José Roberto Guzmán Alvarado. Perfecto, don Josué. A ustedes les tocó este caso bueno porque está todavía de moda. Después de la Corte Interamericana viene acá y una de las situaciones es volver a investigar los casos interesantes que se dieron en el conflicto armado interno. Es el caso Masacre Plan de Sánchez. Masacre Plan de Sánchez. ¿Sí, don Josué? ¿Estamos? Ok, licenciado, muchas gracias. Masacre Plan de Sánchez. Muy bien. Número 6. También se sacó la lotería. Iris Punay Shahab. Doña Iris, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, doña Iris. Mire, doña Iris, ¿por qué le digo que sacó la lotería en este caso? Este es su grupo. Por la coyuntura que vamos a vivir en los próximos meses, esto es muy importante. El licenciado llamó a José y el Josué iba a responder. ¿Sí, qué manda? ¿Qué pasó? Porque no estaba ni enterado que le iban a llamar. Perdón, doña Sandra, yo creo que usted ya le dimos el grupo. Yalik. ¿Qué grupo les tocó a ustedes? El tercero. Ah, sí, niños de... No. Ay, no, perdón, el de Mirna Machat. A usted le tocó Mirna Mac-Chan. Sí. No. Vamos a ver. No. Bien, licenciado, ahí está con nosotros. Ah, ok, sí. El número 5 ya quedamos con don Josué, ¿verdad? El plan de Sánchez. El grupo número 6, que es de Iris Punay, a ellos les tocó, dije, el caso Carpio Nicol. Caso Carpio Nicol, que ustedes se recordarán, o no sé si están los jovencitos que no se recuerdan, pero fue un candidato presidencial, también dueño de nuestro gráfico, me recuerdo yo. Entonces fue asesinado haciendo campaña política, entonces se llevó hasta la Corte Interamericana y aquí la Corte resolvió. Entonces a ustedes les tocó, doña Iris, el caso Carpio Nicol. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, Lick. Bueno, a usted gracias. El número 7, ¡ay Dios, qué regalo! Este es un regalo navideño. Número 7, con Lucía Izaguirre Velázquez. Sí, licenciado. Perfecto, doña Lucía. Doña Lucía, ustedes se llevaron el regalo perfecto. Es el caso de Fermín Ramírez versus Guatemala. Fermín Ramírez, este caso es... a los que les gusta derecho penal, esto es un caso que tienen que ponerle pero sumamente atención porque va relacionado con el tema de la pena de muerte. Muy bueno.
Y este fue el fundamento para que después la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera lo que resolvió. Caso Fermín Ramírez, doña Lucía. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Muy bien. El número 8 también es otro regalo navideño. Número 8 para Andy Hernández López. Buenas noches, licenciado. Perfecto, don Andy. Ustedes les tocó un caso que tiene mucha relación con el anterior, solo que es de diferente delito, que es de secuestro. Y el caso es de Rascacó Reyes. R-A-X-C-A-C-O Reyes. También es muy famoso. Todo lo que es la doctrina penal, especialmente las penas, y más allá, el tema de la pena de muerte son 2 sentencias, pero importantísimas. Y todas son contra el Estado de Guatemala. Entonces, ustedes es el caso Rascacó Reyes como grupo número 8. ¿Estamos, don Andy? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Vamos, grupo número 9, encabezándola por Kimberly Barrios. Kimberly Barrios, ¿está por ahí? Sí, licenciado, buenas noches, aquí estoy. Kimberly, muy bien, doña Kimberly. A ustedes les tocó también un caso que se relaciona con el conflicto armado interno y que está de moda porque ahorita están ciertos procesos penales que vienen a raíz de esta sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es el caso de la masacre de las 2 R's. Caso de la masacre de las 2 R's versus Guatemala. Grupo número 9, ¿verdad, doña Kimberly? Así es, licenciado, muchas gracias, muy amable. Caso masacre de las 2 R's versus Guatemala. Muy bien. Número 10, también un caso buenísimo, buenísimo. Doña Johanna Ponce Molina. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doña Johanna. A ustedes les tocó un caso, yo no voy a decir ahorita de quién, pero es una persona famosísima, famosísima, y se van a dar cuenta del por qué cuando ustedes lo puedan exponer. Es el caso de García y sus familiares versus Guatemala. García y sus familiares. Ahí se recordarán de qué caso es. Ahorita no se los digo, sino que cuando ustedes lo expongan, se van a dar cuenta de quién es. Caso famosísimo. García y familiares versus Guatemala. Y les va a encantar. Licenciado. ¿Sí? Hola, nene. Bueno, número 10. Ahora el grupo número 11, que encabeza Jennifer Paola Sainz. Buenas noches, licenciado, gracias. Doña Jennifer. Grupo número 11, ¿verdad? Número 11, doña Jennifer. Así es, licenciado. Licenciado, perdone. Cuénteme. Sí, don Roberto. Yo tengo el grupo de Jennifer Paola en el 20, según el listado. Jennifer Paola. Estoy ahorita como número 11. Ajá. Pero ese grupo, según el listado, está en el grupo número, es el grupo número 20. El grupo número 11 le toca, ¿verdad? Sí. Sí, está repetido, ¿verdad? Sí, ahorita estoy viendo. Este sería el de Juan Carlos del Águila, licenciado. ¿Cuál? El 11. Porque en el 20 tenía el de Jennifer Paola. Y que termina con Wagner Iván Godoy Pérez. Sí, sí. Y ahorita estoy actualizando el listado. Si gusta, este sería entonces el grupo del compañero Juan Carlos del Águila. Y en un momento se lo enviamos a su asistente. Por favor. Ok, no tenga pena. Para servirle. ¿Están coordinados con eso, verdad? Sí. Yo los voy revisando acá conforme usted los va mencionando. ¿El número 11 quién es entonces? El compañero Juan Carlos del Águila. Ajá. Okay. Gracias. Ese sería mi grupo, licenciado, pero si gusta podemos cederle el espacio del 11 y nosotros nos quedamos en el 20. Por nosotros no hay problema. Pues no sé qué dicen. Miren, a mí me convendría más lo que dice don Juan Carlos. Que se quede
Jennifer Paola como grupo número 11. Ok, licenciado, muy bien. Juan Carlos del Águila que se quede con número 20. Muy bien, de acuerdo. Va, gracias. Digamos. Muy bien. Entonces, el grupo número 11 continúa siendo Jennifer Paola. ¿Estamos de acuerdo, doña Jennifer? Sí, licenciado, muchas gracias. Número 11. Y les viene un caso que les va a encantar. Estos casos se refieren a las desapariciones de mujeres, casos emblemáticos para Guatemala. De ahí deviene la alerta Isabel Claudina. Y esto da tristeza decirlo, pero es la verdad. Cuando antes se desaparecía una mujer, usted iba a poner el requerimiento a la Policía Nacional y le decían, va a aparecer. Pero es que, mire, policía, es que nada, va a aparecer. Mire, les damos 72 horas. Si en 72 horas no aparece su hermanita, la vamos a buscar. Esa es la mentalidad que se tenía. Aunque ustedes no lo crean, esa es la mentalidad que se tenía. Y no solo Guatemala, porque a México también fue condenado por un asunto similar. Entonces, lamentablemente se tiene que ir al extranjero un caso para que hasta allá nos abran los ojos. Y de ahí surgió este caso de Belis Franco. Y fue el que abrió los ojos y el camino a que, por favor, cuando exista una denuncia o noticia de desaparición de cualquier mujer, niña, en forma inmediata, no hay que esperar ni siquiera un segundo, sino que hay que alertar a todo mundo, porque en 72 horas, ¿qué no pueden hacer con una señorita? Hasta llevársela a Europa. Entonces, pero eso sí tuvo que venir una sentencia para cambiarnos la mentalidad. Increíble, pero cierto. Entonces, a ustedes les va a tocar este caso interesante, que es el de Belis Franco versus Guatemala. ¿Estamos, doña Jennifer? Sí, licenciado, muchas gracias. Venga, a ustedes. Vamos con el número 12. Muy relacionado. Leonel Mackenzie. A la orden, licenciado. A la orden, perfecto, don Leonel. A usted les va a tocar un caso similar a este, quizás un poquito más mediático, pero es similar. Es el caso de Velázquez Páez. El caso de Claudina. Ustedes ya tendrán noticias sobre eso, exactamente lo mismo. Hacen unos procedimientos fatales. De hecho, la gran queja del padre de la niña es que en pleno velorio le van a sacar la impresión dactilar, porque cuando recogieron su cadáver ni siquiera eso le hicieron. Unas cuestiones gravísimas, que por eso surgen los grandes protocolos ahora por violencia contra la mujer, no digamos los femicidios que se cometen. Entonces, interesante el caso de Velázquez Páez y otro para el grupo de Leonel Mackenzie. Estamos, ¿verdad? Contra el Estado de Guatemala, siempre, ¿verdad? Sí, contra el Estado de Guatemala. Gracias. Sí, porque estos casos, uniendo el caso de Belis Franco con Isabel, con el caso Velázquez, se da lo que se conoce hoy por la alerta Isabel Claudina. A ella se debe la alerta Isabel Claudina. En estos casos se fundó esta alerta que gira los días. Hoy si su niña o su hermana o cualquiera no la encontramos, llamamos inmediata y hacen una alerta a nivel nacional, fronteras, policía, migración, para localizar ustedes miran constantemente en Twitter o estas plataformas, mujer desaparecida o niña desaparecida, después dicen apareció y no sé qué, es por estas sentencias que obligaron al Estado de Guatemala a hacerlo lógico. Víctor, entonces este caso es referente a una mujer, ¿verdad? Sí. Sí, y cuando es Alba Kenneth... Es para niñas.
Para niñas y niños. Ok, gracias. Sí, la alerta Alba Kenneth es para niñas y niños, son aquellas niñas que aparecieron en Chiquimula, me parece, o Esquipulas. Por lo mismo, va a aparecer. Usted iba a poner la denuncia a la policía, mire, mi hija no aparece. Va a aparecer. Se fue con su tía o algo por ahí, decía. Pero estamos hablando no de hace 100 años, estamos hablando de unos 10 años. ¿Cómo no? Sí. Gracias, Lick. Un filo. Gracias. Entonces a ustedes les quedó caso Velázquez Pay, ¿verdad? Muy bien. Grupo número 13. Gracias. Grupo número 13 con Mayra Alejandra Guerra. ¿Qué manda, licenciado? Perfecto, ahí está, muy bien. A ustedes les tocó el caso Defensor de Derechos Humanos versus Guatemala. Defensor de Derechos Humanos versus Guatemala. Este es un caso... Esta es en la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Ok. Todas las sentencias son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas. Aquí no estamos hablando de otra corte, es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso se llama Defensor de Derechos Humanos versus Guatemala. ¿Estamos, doña Mayra? Sí, Lick. Va. El caso se llama Defensor de Derechos Humanos versus Guatemala. Es sobre los defensores de derechos humanos cuando son asesinados especialmente. Número 14, don Ariel Armando Leonardo. Sí, licenciado, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Mire, don Ariel, a usted les tocó el caso, ay Dios, si a ustedes les gusta derecho penal y les gusta el tema del sistema penitenciario, esto es como anillo al dedo. Es interesante. Es el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Se trata de una reclusa. Es un tema de derechos humanos importante, que por desgracia se da a diario. Es caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Gracias, licenciado. Muy bueno. Grupo número 15, con Beverly Gómez Franco. Este es un loteriazo también. Beverly Gómez Franco. O Víctor Hugo Oliva Monroy. ¿Sí, licenciado? Ah, perfecto. Mire, el grupo de ustedes es el grupo número 15. Y es un caso lindo porque aquí se cambia todo el tema de materia anteriormente expuesta, que es más que todo penal, desapariciones, violencia. Este es un caso laboral. Y es el primer caso laboral que viene contra el Estado de Guatemala, muy, muy importante, y especialmente de la institución que los despidió. Es el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, don Víctor. Le repito, caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. Bien, grupo número 16. Grupo número 16 con Evelyn Citalán. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mire, doña Evelyn, a ustedes les tocó un caso también sobre el conflicto armado interno y es de los más recientes sobre ese conflicto contra el Estado de Guatemala, y el caso se llama Miembros de la Aldea Chichupac. Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal. Repito, miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal versus Guatemala. Esa es la sentencia. Está bien, licenciado, gracias. A ustedes, gracias. Bien, vamos a entrar ahorita a las sentencias internacionales. Todas son internacionales, pero sentencias que no es contra el Estado de Guatemala. ¿Y por qué quise colocar algunas sentencias? Porque creo, desde mi punto de vista, estas sentencias que están fuera de contra el Estado de Guatemala, si no es contra otros estados,
toca temas muy, muy relevantes para nuestro sistema jurídico. Y les va a fascinar. Grupo número 17. Aquí es con Claudia Enríquez Orellana. Claudia Enríquez Orellana. Don Roberto, cuénteme. Perdón, licenciado, no. Sí, cuénteme. Por error levanté la mano. Perfecto, gracias. Claudia Enríquez Orellana. Es de mi grupo, Lic. Edith Ibarra. Perfecto, doña Edith. Este caso les va a encantar a ustedes porque es un tema de género, es un tema de pareja, de niñas, es buenísimo, es Atala Rifo, Atala como la bicicleta, Atala Rifo, RIFFO, versus Chile. Atala Rifo versus Chile. Se trata de una juez. Es que ya no quiero exponer más, es un caso lindo. Lic, disculpe, ¿habrá alguna posibilidad que cuando termine pueda compartirnos el listado de los grupos con el nombre de las sentencias, por cualquier cosa? Pues mire usted, yo no lo estoy apuntando así directamente, si tengo mi listadito aparte. ¿Usted qué grupo? Usted ahorita lo estoy viendo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces usted apunte su sentencia. Atala Rifo versus Chile, por favor. Atala Rifo versus Chile. ¿Qué número de grupo me dijo que era, perdone? Grupo 17. Ok, gracias, Dick. Bueno, grupo número 17 le tocó la sentencia Atala Rifo versus Chile. Ahí les va a encantar el tema porque es algo también sobre el tema de estando casada, después tiene otra pareja de su mismo sexo y el problema son las niñas. Siendo jueza, es jueza. Bien, el grupo número 18 es de Sergio de León Bautista. Sí, Lic, buenas noches. Perfecto. Esta sentencia se llama Fornerón versus Argentina. Fornerón versus Argentina. FORNERON versus Argentina. Este caso es todo cuando se estuviera viendo el tema de la familia, el tema de los patria potestad, el tema de las relaciones familiares, esta sentencia es especial. El tema del divorcio, esta sentencia es especial. Fornerón versus Argentina. Eso es para el grupo número 18. Número 19. Un loteriazo. A César Fuentes Monterroso. Ahí está don César Fuentes. Muy bien. Esta sentencia es la que vimos de la inseminación artificial versus Costa Rica. Pero es bellísima. Ahí van a encontrar ustedes un montón de definiciones técnicas, científicas del tema de la vida. Es inseminación artificial versus Costa Rica. Gracias. Bien. Número 20. Llegamos con don Juan Carlos del Águila. Juan Carlos del Águila, que conste que me lo tienen que, don Roberto, me lo tienen que componer, ¿verdad? Sí, licenciado, ya se arregló y se le envió a su asistente. Ok, gracias. Juan Carlos del Águila, este caso es buenísimo porque se refiere al femicidio. Es la primera sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve cosas del femicidio y contra el Estado de México, y los mexicanos no tenían conciencia de lo que es una corte extraña a ellos, y fue muy muy difícil, pero
nos habla por vez primera del femicidio, especialmente las muertes de mujeres de la ciudad de Juárez. De hecho, hay hasta una película de Jennifer López sobre estas muertes de mujeres de ciudad de Juárez. Y la sentencia se llama Algodoneras versus México. El caso de las algodoneras versus México. Es Algodoneras versus México. Versus México, sí. Nítidos. No, es buenísimo. Esta sentencia es linda y además también le regañan a los mexicanos de que por qué tienen que esperar 72 horas para una desaparición de una mujer. Primero aparecía muerta la mujer y después ellos querían empezar a buscar. Ya para terminar, ahorita doña Noemi, tenemos el grupo número 21 con María José Sandoval. María José Sandoval. Buenas noches, licenciado. Perfecto. Muy bien, doña María José. Mire, esta sentencia que ustedes les voy a proporcionar ahorita es una sentencia indudablemente de aquellas extrañas porque se trata de una película de Hollywood. Y esa película que tuvo problemas en la proyección allá en Chile y por eso, hasta por eso se llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa sentencia habla sobre la libre expresión del pensamiento, el tema de la religión, importantísimo, y por eso, esa es una película que se puede conseguir, se llama Última Tentación de Cristo versus Chile. La Última Tentación de Cristo versus Chile. Así se llama. ¿Qué, disculpe? Última Tentación de Cristo versus Chile. Chile, ok. Gracias. Sí, muy bien. Y ya me corrigieron el listado, y aquí está el grupo número 20, Juan Carlos del Águila. Muy bien. Ya está. Muchas gracias, don Roberto. Ya está ahí a todo nítido. Tenemos los 21 grupos, tenemos las 21 sentencias, y ahora lo que conlleva es a que ustedes, como ya los dije, tienen que localizar las sentencias y hacer los 3 apartados ya indicados. Doña Carla, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Esto va a requerir un trabajo escrito o es únicamente la exposición? Nada de trabajo escrito. No quiero trabajo escrito, doña Carla. Lo único que quiero es la presentación y la presencia de todos ustedes, porque es justo, es como le vean a usted su trabajo, porque usted no es porque quiera exponer, usted quiere compartir sus conocimientos que dijo en tal caso, y lo que usted más quiere es que el otro grupo de compañeros también disfrute de ese conocimiento que usted nos está trasladando, dándonos a conocer qué sentencias hay, por qué llegaron a la Corte Interamericana y qué fue lo que resolvió la Corte Interamericana. Trabajos por escritos, nada, solo su presentación. Y ustedes en su grupo van a determinar quiénes realmente trabajaron y quiénes realmente no trabajaron, porque tampoco es justo ponerle nota a alguien que no lo hizo. Correcto, licenciado, muchas gracias. No se preocupe. Don Josué. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Con una pregunta. Los demás del grupo, como usted dijo que solo iban a exponer 2 personas, ¿verdad? Así, máximo. Si es una, solo una. Pero mi pregunta es, ¿los demás del grupo, si hay preguntas, ellos pueden responder o solo la persona que está exponiendo? Mire, yo creo que sí podrían responder, sí podrían colaborar, pues bueno, eso no hay problema. Muchas gracias, Lico. No, sus órdenes. Grupo. Muy bien. Entonces, estamos acompañaditos, creo que no hay dificultad. Y yo les agradezco un montón a don Roberto y a Montserrat por el sacrificio, porque no es fácil estar haciendo tanto nombre, de veras, ahorita estoy viendo el listado y no son fáciles, es tremendo, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Don Juan Carlos, cuénteme. Perdón, licenciado, que me interrumpa nuevamente. Primero, pues para agradecerle a los compañeros que hicieron
los listados. Y segundo, los parámetros de esto, yo sé que ya los dijo por acá, ¿verdad? Pero por ejemplo, soy como persona que venía conduciendo y no me dio tiempo pues de anotarlos. No sé si estos sí los van a publicar o no, licenciado. ¿Qué cosa, perdone? Los parámetros para la exposición, los temas que hay que... No, yo lo que les dije, y ya yo creo que ya es noticia general, 3 apartados. El primero es el resumen del caso, que eso sencillo, lo encuentran fácilmente en la sentencia. Y tercer apartado es la resolución, qué fue lo que resolvió la Corte. Eso es lo más fácil, primero y tercera. La segunda, un poco de complejidad, pero eso es fácil. Hay dos elementos en la segunda parte. Recopilar todas las declaraciones, convenciones, pactos y fundamentos que se basó la sentencia, la declaración de si puede ser el pacto de no hechos civiles y políticos, debe ser el pacto San José, el de Belén do Pará, la convención contra toda forma de discriminación racial, todo lo que exponga ahí los fundamentos jurídicos que tuvo bien tomar en cuenta la Corte. Y segundo, las definiciones importantes que existan en esa sentencia. Eso es. El trabajo no es difícil. Lo que yo quiero es, primero, que se inmiscuyan en la jurisdicción, en la jurisprudencia de la Corte, que se inmiscuyan en la jurisprudencia, que lean el caso y que sepan trasladar el caso. De cualquier manera, sus presentaciones son libres, lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Bueno, jovenazos. Excelente, licenciado, gracias. Licenciado. Sí, cuénteme, Roberto. Perdone, es que un compañera, no recuerdo, preguntó si se podía pasar el listado. Actualizamos el listado nuevamente y le pusimos a cada grupo la sentencia que le tocó. No sé si se lo podemos compartir. Son maravillosos. Pasen buena noche, de veras, se cuidan un montón. Bueno, gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias, se cuidan. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche.